Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con el estudio que estábamos llevando acerca de las 7 palabras o las 7 frases de Cristo en la cruz, las palabras de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y vamos a continuar con la palabra que nos quedamos. Acuérdese que hemos visto hasta ahorita 4 palabras de nuestro Señor Jesucristo, 4 frases que el Señor Jesucristo mencionó mientras que estaba en la cruz. Y hemos ido aprendiendo de ellas un poquito del carácter de Cristo, a pesar de lo que está sufriendo, conociéndole un poco más por medio de las palabras que Él está diciendo, mientras que está en la cruz, en agonía, entregando su vida por nosotros. La primera que miramos es cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y aprendíamos de nuestro Señor Jesucristo ese ejemplo de perdonar y cómo Él con el ejemplo estaba enseñando a sus discípulos a perdonar. Antes les había dicho que debemos perdonar, incluso debemos amar a nuestros enemigos, pero ahora con el ejemplo está dando al cristiano y a sus discípulos en ese momento el ejemplo de perdonar. También miramos la segunda frase que el Señor Jesucristo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a un hombre de los que están siendo crucificados con él, a uno de los malhechores, Cristo le da la esperanza de la vida eterna, porque este hombre reconoció que él, siendo pecador, merecía un salvador, no merecía, necesitaba un salvador, y le pide a Cristo que le salve. Reconoce que Cristo es Dios, que Cristo es el Rey que ellos estaban esperando, y ahora este malhechor acepta que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y le pide que le salve. Entonces el Señor Jesucristo le salva. En tercer lugar, miramos cómo Cristo a su madre, a quien fue su madre en la tierra, no le dejó desamparada, y le dice: mujer, aquí tu hijo, y le deja a cargo del discípulo amado. Y el discípulo amado le dice: he aquí tu madre. Y vemos que este discípulo desde ese momento le recibe en su casa y le va a cuidar. Y aprendíamos que aquel grupo de personas que más amaban al Señor, que estaban fieles al Señor, y aún arriesgando su vida, fueron al pie de la cruz. El Señor Jesucristo pone el sufrimiento de ellos por encima del sufrimiento de Él mismo. Y vemos que el Señor Jesucristo, con su ejemplo en la cruz, nunca va a dejar desamparados a aquellos que le siguen, a aquellos que le aman. Y después mirábamos la letra D, la cuarta frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esa frase mirábamos que el precio que Cristo pagó por el pecado fue su sangre, pero también el precio que el Señor Jesucristo pagó fue el sufrir una separación momentánea de Dios Padre y Dios Hijo, mientras que Cristo pagaba por nuestros pecados y Dios Padre aceptaba el sacrificio de Cristo. Fue algo difícil, algunos maestros de la Biblia han dicho que es como si Dios, por ver el pecado nuestro en Cristo, es como si Dios le diera la espalda a Cristo por un momento, por Él cargar todo nuestro pecado. Después vemos que Cristo y Dios Padre vuelven a ser el que siempre han sido, un solo Dios, en 3 personas diferentes. Y ahora sigue la frase: tengo sed. Mira conmigo Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, 28. El Señor Jesucristo está en la cruz. Ya pidió al Padre que les perdonara. Ya tuvo la oportunidad de salvar a un malhechor. Ya encarga a su madre, a un discípulo, y ya tiene horas tiene ya en la cruz, sufriendo, y ahora va a decir: tengo
tengo sed. Dice el versículo 28 del capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dice la Biblia que dice que para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y ahorita vamos a ver la siguiente palabra. Pero primero dice: tengo sed. Ahora es natural, el Señor Jesucristo ha derramado su sangre, ha cargado la cruz, le han latigado, le han arrancado la piel, posiblemente ha llorado, ha sudado, su cuerpo ahora está deshidratado y naturalmente podemos pensar que alguien que está en agonía, en ese tipo de agonía, va a tener sed. El Señor Jesucristo va a decir: tengo sed. Ahora, en esa frase, tengo sed, hermanos, quiero que veamos tres cosas que podemos entender o que podemos ver en esta frase, tengo sed. Parecen dos palabras sencillas. Podemos pensar, pues cualquiera le daría sed en esa situación. ¿Qué tiene de relevancia que el Señor Jesucristo dijera: tengo sed? Bueno, vamos a ver a través de las Escrituras qué podemos aprender de esto y cómo podemos conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, aquel que estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que Cristo está cumpliendo una profecía. Dice la Biblia que para que las Escrituras se cumpliesen, Él dijo: tengo sed. Cuando Cristo dice esto, una de las profecías, de tantas profecías que el Señor Jesucristo cumplió a través de su vida, desde su nacimiento, se están cumpliendo profecías en Cristo, y ahora en la cruz se siguen cumpliendo profecías. Se cree, hermanos, que en la cruz el Señor Jesucristo cumplió casi 30 profecías. Se cumplieron en Cristo casi 30 profecías, nada más en la cruz. Alrededor de 28 profecías cumplidas, nada más por estar Cristo en la cruz. Ahora, ¿de qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso? Miren, hermanos, nuestro Señor Jesucristo no tan solo en la cruz cumplió profecías, sino a través de su vida. Póngase a pensar, si el Señor Jesucristo fue capaz de cumplir esas profecías, a pesar de lo que Él iba a sufrir, ¿qué no puede hacer por el cristiano? Póngase a pensar, hermanos, si Él fue capaz de cumplir su palabra en morir en la cruz, ¿no será capaz de cumplir todas las promesas que Él nos ha dado a través de su palabra? Mire, Mateo 26:47, este pasaje a mí me encanta, a mí me impactó, me agarró, y cada vez que tengo la oportunidad de predicar de la muerte del Señor Jesucristo, me gusta mencionarlo. Porque, ¿sabe qué, hermanos? El Señor Jesucristo pudo haber salvado a la humanidad de otra forma, quizá. Pero Él ya había establecido en su palabra que así debía ser. Cuando el Señor Jesucristo va a ser arrestado, Pedro, por defenderle, saca su espada y le arranca la oreja a uno de los que iban a prenderle. Mire el capítulo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo, mira hermanos lo que nuestro Señor Jesucristo dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Mira hermano, estas palabras a mí me han impactado. A mí me han agarrado el corazón y me lo han sacudido y me han hecho pensar y meditar en lo que el Señor Jesucristo está a punto de hacer en ese momento. Vienen a prenderle como si fuera un ladrón, dice el versículo 55. Cristo les reprocha, les dice, como un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Mire hermanos, a mí me impactó y me agarró y me sacudió y me hizo pensar que el Señor Jesucristo, hermanos, podía pedir más de 72,000 ángeles para que vinieran a ayudarle con unos cuantos que venían con espadas y con palos. Pero Cristo dijo, ¿y entonces cómo se cumpliría lo que yo ya dije? Lo que yo ya prometí, de que es necesario que así se haga. Por encima de todo, hermanos, dice el libro de los Salmos que el Señor Jesucristo puso su nombre y su palabra. Y su palabra, hermanos, no va a pasar. El cielo y la tierra se pueden acabar, se puede pasar. Todo el universo se puede extinguir, pero su palabra jamás va a pasar. Y el ver al Señor Jesucristo ahora en la cruz diciendo tengo sed y así cumpliendo una de las profecías, a mí me hace, hermanos, pensar y me da la esperanza de que las tantas promesas que yo encuentro en la palabra de Dios, Cristo las va a cumplir. Si fue capaz de cumplir el dar su vida por mí, es capaz de cumplir cualquier otra promesa. Eso me da seguridad en la palabra de Dios. Me da esperanza, me da el ánimo de seguir adelante. Se ven cosas horribles en el mundo, muertes, asesinatos, se ven jóvenes en drogadicción, personas, niños abandonados, niños drogándose, se ve tanta maldad en el mundo, homosexualidad, se ve aborto, se ve tanta perversidad, pero el saber que Cristo cumple su palabra me da esperanza, me da ánimo, me dan ganas de seguir adelante y compartir su palabra, porque hay mucha gente que no tiene esa esperanza. Mire hermanos, yo le invito a considerar si el Señor Jesucristo es capaz de cumplir su palabra, de morir por nosotros. Él puede cumplir cualquier promesa. En primer lugar, hermanos, nomás en esta frase podemos ver que Cristo cumple su palabra. Cristo siempre va a cumplir su palabra. Esa promesa de la vida eterna, yo estoy seguro que la tengo. Esa promesa de que no me va a dejar solo, yo estoy seguro que la tengo. Esa promesa de que no va a dejar desamparado al justo, estoy seguro que Cristo la va a cumplir. Esas promesas, tantas promesas que pudiera mencionar, yo sé, hermanos, que Cristo las va a cumplir, porque si fue capaz de cumplir el dar su vida por mí, puede cumplir lo que sea. En segundo lugar, hermanos, Cristo muestra su humanidad. Ha habido quienes han negado la humanidad de Cristo o la resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana estaremos hablando de su resurrección. Ha habido quien ha negado la historia de Cristo. Miren, Cristo está mostrando su humanidad y sus necesidades físicas. En segundo lugar, hermanos, con esta frase de tengo sed, podemos ver la humanidad y las necesidades físicas que Cristo tenía. A través de su vida podemos pensar en cómo Cristo nos mostró su humanidad, cómo apartaba tiempo para descansar, cómo Él apartaba tiempo para comer, cómo Él apartaba tiempo para sus necesidades físicas
Y ahora en la cruz resalta esa humanidad y esas necesidades físicas que Él tiene. El sufrimiento físico de Cristo fue 100% real. Aunque incomprensible e inimaginable, Cristo es 100% hombre, hermanos. Vamos a Filipenses y recordar, hermano, ese pasaje tan impresionante también de Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice Pablo a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, hermanos, el Señor Jesucristo está dando su vida y está muriendo en una cruz porque era 100% hombre también, hermanos. Y el pensar en eso tan sorprendente, inimaginable e incomprensible, hermanos, cómo Dios decide hacerse hombre. No que dejó de ser Dios. Él decide ocultar sus atributos, hermanos, y usarlos nada más cuando Él quiere, porque Él quiere dar, Él quiere humillarse, hermanos, para poder dar su vida por mí y por ti. Y el pensar en esa cosa tan magnífica, hermanos, tan hermosa. Y el apóstol Pablo aquí animaba a los hermanos: tengan ese mismo sentir de no pensar en ustedes mismos nada más, piensen en los demás. El mismo sentir que hubo en Cristo, de poner por encima a los demás, debe estar en nosotros. De humillarnos y de servir a los demás, aún ser capaces de dar nuestra propia vida por el prójimo. Podemos ver, hermanos, que el Señor era 100% hombre. Se hizo como nosotros para hacernos como Él. Mira, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, Él se hizo como nosotros para podernos hacer a nosotros como Él es. Mira, primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: amados, desde el versículo 1, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice el apóstol Juan a quien está escribiendo la carta, al discípulo amado de Juan, y le dice: mira, fíjate cuál amor nos ha dado Dios, qué tan grande es su amor, que nos ha llamado sus hijos. Y luego dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Él se hizo como nosotros, hermanos, para hacernos como Él es. Qué tremenda verdad, hermanos, encontramos nomás de pensar que el Señor Jesucristo tuvo sed. Podemos ver que Él era 100% humano. Y al pensar en eso podemos valorar lo que el Señor Jesucristo fue capaz de hacer por ti y por mí. Y corresponder con una vida de servicio a Dios. Hermanos, si Él dio su vida por mí, ¿por qué yo no voy a dar mi vida por Él? En tercer lugar, hermanos, nomás en esta frase podemos recordar que en la vida de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó no solo con sus palabras, sino también con su ejemplo, que debemos tener hambre y sed de justicia. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 6. El Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren, hermanos, si de algo Cristo tenía sed,
era de justicia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en la cruz está satisfaciendo la justicia de Dios Padre. Dice la Biblia, hermanos, y lo repetimos, porque la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios, hermanos, demanda que se pague con muerte nuestros pecados. Tú y yo merecemos morir y sabemos, hermanos, que esa muerte es estar separados de Dios por la eternidad. Y Cristo en la cruz, hermanos, con esa sed de justicia y con ese deseo de satisfacer la justicia de Dios, muere por nosotros. Él tenía sed, hermanos, física. Deseaba beber agua, satisfacer su sed física, pero también, hermanos, su sed de justicia. Al grado, hermanos, de cambiar la comida por hacer la voluntad de Dios. Es que nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo que tenía más sed de hacer la voluntad de Dios que la sed física. ¿Se acuerda con la samaritana cuando va y le pide agua y le dice, dame agua? Y la mujer le dice, ¿por qué si tú eres judío me pides a mí agua si yo soy samaritana? Y Cristo le dice, si tú supieras quién soy, ¿tú me pedirías agua a mí? ¿Se acuerda de esa historia tan preciosa? Ahí en el capítulo 4 de Juan. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer como que no entiende y le dice, ¿cómo vas a sacar agua del pozo? No traes nada para sacar agua, ni cántaro, ni vasija. Y le dice, ¿serás tú mayor que nuestro Padre que nos dejó el pozo? Y Cristo le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame esa agua para que yo ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Como que no comprendía muy bien. Y después el Señor Jesucristo se muestra como el Cristo y la mujer cree. Y luego vienen los discípulos y nomás ven que está hablando con la mujer, no se atreven a decir nada y le quieren dar de comer a Cristo, porque obviamente él acostumbraba a comer con sus discípulos. Acuérdese que es 100% hombre. Y vamos hasta el versículo 32. Jesucristo le dice a sus discípulos, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mire, hermanos, el Señor Jesucristo en la cruz está acabando la obra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que nuestro Señor Jesucristo diera su vida por ti y por mí. Dice la Biblia que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay algo, hermanos, de lo que Cristo tiene sed, es de justicia. Tiene hambre de hacer su voluntad. Y hermanos, si dice que bienaventurado todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Hermano, usted quiere ser bienaventurado, necesita, hermanos, tener ese deseo de hacer la voluntad de Dios, esa sed, hermanos, de justicia, esa sed de buscar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si de algo nuestro Señor Jesucristo tiene sed, hermanos, es de alcanzar a las almas perdidas, de salvarlas, de justificarlas, de santificarlas, de hacerlo todo aquel que en Él cree, hermanos. De eso Cristo también tiene sed. Cristo quiere satisfacer la sed de la humanidad, porque Él, hermanos, es la fuente de la vida eterna. El agua que Él nos puede dar, hermanos, que Él nos quiere dar, que Él ya nos dio a los que somos salvos y quiere dar a la humanidad, a los perdidos, es la vida eterna, para que ya no tenga sed jamás. Mira, hermanos, el mundo quiere satisfacer
esta sed, ese vacío que hay en su vida con posesiones, con familiares, con amigos, con personas. Los hombres quieren satisfacer ese vacío que hay en su corazón, con mujeres, con drogas, con vicios, con dinero, con todo, con este mundo perverso, pero siempre siguen sintiéndose vacíos y vacíos y vacíos y vacíos y vacíos. Pero aquellos que somos cristianos, hermanos, a pesar de que no tenemos posesiones, a pesar de que no tenemos bienes materiales, a pesar de que no tenemos muchas cosas que sí quisiéramos tener, ese vacío ya no está. Porque el Señor Jesucristo dio satisfacción a esa sed que mi alma tenía, que era Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo dijo, tengo sed. No solamente sed física, sino también sed de satisfacer la justicia de Dios. Y nos enseña, hermanos, con esta frase, con su ejemplo, a nosotros tener hambre también y sed de justicia. La sexta palabra, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, la sexta frase, es consumado es. Ahí en el versículo 30 del Evangelio de Juan, capítulo 19, dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esta palabra, hermanos, la usaban aquellas personas en el tiempo de Cristo para decir que habían terminado de pagar algo, por ejemplo. Estas personas la usaban para celebrar, hermanos. Esta palabra era como para celebrar que algo se había completado, que algo se había acabado. Mire, hermanos, cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, no está hablando de que se acabó nada más su vida. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, dice estas palabras, da por completado el pago de la justicia de Dios por el pecado. Cuando el Señor Jesucristo dice consumado es, el Señor Jesucristo está diciendo que se ha completado la salvación de la humanidad. La salvación de la humanidad ha sido comprada en su totalidad. El precio se pagó. Cuando el Señor Jesucristo dice, hermanos, que consumado es, está diciendo que se ha completado el cumplimiento de las profecías en Cristo. Todavía hay más profecías que se van a cumplir, pero en la vida de Cristo se han completado las profecías. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, dice consumado es, está diciendo que ya se completó el tiempo de la ley de Moisés y da comienzo al tiempo de la gracia. Hermanos, cuando Cristo dice consumado es, está celebrando aún ahí en la cruz que ha completado, hermanos, tu salvación y mi salvación. Y la salvación de toda la humanidad. No significa que toda la humanidad va a ser salva nomás porque Cristo murió. Se completó el pago por la salvación de ellos, pero ellos tendrán que aceptar que Jesucristo es suficiente para salvarles. Tendrán que aceptar que Cristo murió por sus pecados. Tendrán que aceptar que a pesar de ser Dios, tomó el lugar de ellos en la cruz. Tendrán que aceptar y creer que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y tendrán que creerlo, hermanos. Pero dice la Biblia, ¿cómo van a creer si tú y yo no vamos y predicamos? Hermano, necesitamos ir y compartir este mensaje. No podemos añadir a la obra de la salvación, a la obra, redentora de Cristo en la cruz, no podemos añadirle obras para salvarnos. No se trata de creer en lo que Cristo hizo y bautizarme. ¿Recuerdan? El malhechor no tuvo la oportunidad de arrepentirse. No tuvo la oportunidad de bautizarse, se arrepintió de sus pecados. No se trata de creer en Cristo e ir a la iglesia y no faltar a la iglesia, no. La iglesia nos salva. Debemos venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios y conocerle más. Y estamos agradecidos con nuestro Salvador y queremos conocerle y agradarle y servirle y usar los dones que Él nos dio. Por eso venimos a la iglesia, pero la iglesia nos salva.
No podemos añadir a lo que Cristo hizo, porque Cristo lo completó, hermanos, en su muerte. No podemos añadirle nada. No se trata de creer en Cristo y enmendar las cosas malas que hicimos. Quizá ya no tenemos la oportunidad de enmendar muchas de las cosas malas que hicimos. No se trata, hermanos, de creer en Cristo y hacer cosas buenas, hacer buenas obras. Nada más se trata de creer en la obra redentora de Cristo. Y cuando uno cree en Cristo, hermanos, viene el arrepentimiento. Necesitamos creer, hermanos. Y la gente que no conoce a Cristo necesita creer, pero necesita que usted y yo llevemos este mensaje. Pero no podemos salir, no podemos visitar puertas, no podemos ir a las plazas donde hay mucha gente. Es más, las plazas ahora están vacías. ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Comparte este tipo de contenidos, comparte este tipo de videos, busca, tómale fotos a un folleto y envíaselas a tu pariente, a tu amigo, a tu vecino. Haz algo por compartir el evangelio. La gente necesita saber que Cristo es suficiente, que Él completó el pago por sus pecados. Si no, hermanos, aunque el pago ya fue completado, en la vida de las personas que no crean en Cristo no va a ser válido. Necesitan creer. Tampoco, hermanos, hubo necesidad de que Cristo pagara en el infierno por nuestros pecados. Recuerdo aquel hereje, estafador que anduvo predicando y haciendo hasta obras de teatro, enseñando que Cristo murió espiritualmente y que fue al infierno a terminar de pagar por nuestros pecados, que su muerte en la cruz no fue suficiente, que necesitaba otra muerte espiritual. No, hermanos, eso no es así. La muerte de Cristo en la cruz fue suficiente. Ahí Cristo dijo, se completó el pago. Tantas personas engañadas por tanto tiempo hasta que este perverso hereje se desapareció. Algo pasó con él. Debemos defender, hermanos, el evangelio y enseñar que la muerte de Cristo es suficiente. La salvación no se pierde. Se puede perder la comunión con Dios por nuestros pecados que no confesamos, pero la salvación no la perdemos. No fue necesario que Cristo bajara al infierno a pagar por nuestros pecados, hermanos. Cuando Él dijo consumado es, Él está diciendo mi muerte en la cruz fue suficiente para salvarnos y perdonar nuestros pecados. La última frase que el Señor Jesucristo dice en la cruz, hermanos, la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice la Biblia, hermanos, que clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última frase de Cristo en la cruz, hermanos, nos muestra la plena confianza que tiene en su Padre y cómo hasta el final de su vida hizo la voluntad de Dios. Cristo está diciendo: Padre, mi espíritu es tuyo, recíbelo. Él sabía, hermanos, que Dios Padre iba a recibir su espíritu. Tenía esa plena confianza porque había hecho la voluntad de su Padre. Hermanos, si nosotros los cristianos, todos aquellos que hemos creído en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y que eso fue suficiente para perdonar nuestros pecados, podemos tener esa plena confianza de que nuestras almas están encomendadas a Dios, quien nos recibirá, hermanos, con los brazos abiertos. Él, hermanos, nos va a recibir con los brazos abiertos. ¿Se acuerdan de la muerte de Esteban en el libro de Hechos? Le apedrearon por predicar el evangelio y decir que Cristo, siendo Dios, vino a morir por nuestros pecados. Dice la Biblia que él, hermanos, antes de morir vio el cielo abierto
y miró a Cristo. ¿Sabe qué, hermanos? Cristo, nuestro Padre Dios, está con los brazos abiertos esperándonos, porque nuestras almas ya han sido encomendadas a Dios. Nuestro espíritu, Cristo, le va a recibir, hermanos, como Dios Padre recibió el de nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener esa plena confianza que Cristo también tenía. Hemos sido perdonados, hemos sido salvados, justificados, santificados, gracias a que Cristo, hermanos, murió por nosotros en la cruz. Y ahora Él está encomendando su espíritu y podemos ver en Él, hermanos, y conocerle un poquito más y aprender de Él, y en nosotros, hermanos, también encomendar nuestra vida a Dios. Aún mientras que estamos aquí en vida, hermanos, necesitamos ver a Cristo y seguir su ejemplo. Y pensar, hermanos, que nuestra vida está encomendada en Dios, aún en vida. Que hay coronavirus, mi alma la tiene Dios. Que me rechazan, que hay lugares, hermanos, donde están matando a los cristianos. Y miren, hermanos, qué tremendo testimonio de estos hermanos que viven en aquellos lugares y defienden su fe y son capaces de morir, hermanos, por su fe. Ellos saben que su alma ya está segura. Fue en el momento que Cristo entregó su espíritu, hermanos, que el velo del templo se rompe. ¿Se acuerda que le mencionaba el día de ayer? Que el velo del templo se rompió de arriba abajo. Cuando Cristo entrega su espíritu, hermanos, este velo se abre. Y podemos entender que ya podemos entrar al trono de la gracia, hermanos, como lo dice el libro de Hebreos capítulo 4. En el momento que el Señor Jesucristo, hermanos, entrega su espíritu, ese velo se rompe. Dice la palabra de Dios en el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hermanos, tenemos esa confianza ahora de que nuestra alma está encomendada en Dios, y tenemos ahora la confianza, hermanos, de entrar ante el trono de la gracia cada vez que venimos a Dios en oración y pedirle y hablarle y alabarle y tener ese compañerismo, esa comunión con Dios Padre, hermanos, gracias a que Él abrió ese velo. Y eso sucedió, hermanos, justo cuando Cristo encomienda su espíritu. Cuando Dios Padre recibe a su Hijo Jesucristo, nos da la entrada. Podemos nosotros también tener esa confianza, hermanos, que Cristo tenía. Hermanos, esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. 7 frases que el Señor Jesucristo dice y que nos enseñan tanto, hermanos, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como el deseo de su corazón siempre estuvo perdonar, incluso a aquellos que le estaban matando. Aunque recuerde que miramos que Cristo no le quitaron la vida, Él la dio. En el corazón de aquellas personas le habían matado porque ellos deseaban matarle. Y Cristo dice: Padre, perdónales. Como vemos a Cristo aún a punto de morir, salvando a aquel malhechor. Vemos al Señor Jesucristo diciéndole: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hermanos, necesitamos nosotros seguir el ejemplo de Cristo y aprender de lo que Él dice en la cruz. Hemos visto 7 frases de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz, y cómo entregó su vida por nosotros. Mañana, hermanos, estaremos estudiando, estaremos mirando el momento de su resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dio su vida por ti y por mí. Hermanos, nosotros no merecemos nada de Dios, y Él pensó en nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo gozamos de esa esperanza de la vida eterna, hermanos, como el malhechor. Pero hay mucha gente que no conoce a Cristo y necesita saber que lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, es para salvarnos. Si hay alguien que en algún momento de su vida va a mirar este video, necesita saber que Cristo le ama y quiere perdonarle. Hermanos, necesitamos compartir el Evangelio. Hagamos uso de nuestro celular, del internet, del Facebook, del WhatsApp, del YouTube, para compartir, hermanos, el Evangelio. Mándale un versículo a tu familiar inconverso, a tu compañero del trabajo, a tu amigo de la escuela. Mándale una imagen que hable del Evangelio. Comparte estos videos. Hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz debe saberlo toda la gente. Ya por más de 2000 años, hermanos, es que se sigue hablando de la muerte de Cristo. Y debemos seguirlo haciendo, y seguirlo haciendo, y seguirlo haciendo. Hermanos, vamos a terminar este día, este estudio por ahorita. Y mañana a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo el servicio de resurrección. Vamos a venir y vamos a cantar himnos acerca de la resurrección y nos vamos a gozar. Y vamos a recordar, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La verdad, hermanos, les he extrañado mucho. A los hermanos de la Iglesia de la Fe les he extrañado mucho. Les mando muchos saludos. Mi familia les manda saludos. Quisiéramos verles, abrazarles, pero nos tocó así de lejitos. Seguimos orando por ustedes. Hermanos de la Iglesia El Faro, les extrañamos, queremos verles aquí, queremos ver a todos los niños, aquí también, a los jovencitos. Nuestros ayudantes del instituto les extrañamos, les mandamos un saludo, les amamos, estamos orando por ustedes. Hermanos, siga orando unos por otros, siga orando por esta situación, que Dios pronto traiga solución, una vacuna o para que podamos pronto reunirnos. Yo me despido, hermanos, como siempre, diciéndoles que no se les olvide, hermanos, recuerden que su pastor les ama y ora por ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos.